Bien, gracias, Lick. Bien, gracias, licenciado. Qué bueno, gracias, me alegra. Sí, se mira la pantalla. Sí, Lick. Sí, Lick. ¿Se mira la presentación? Sí, está, licenciado. Sí, se mira. Muy bien. Dice, sin acción penal. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches de nuevo, bienvenidos. Vamos entonces a iniciar nuestras actividades correspondientes a esta noche. Sin antes informarles que creo que ya tentativamente hay exámenes para primer parcial. No sé si ya fueron publicados o no, pero digo tentativamente porque puede ser que varíen dependiendo de las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo actualmente. Pero de acuerdo al calendario que nosotros se hizo el conocimiento de nosotros, pues los primeros parciales inician el 18 de agosto, prácticamente la otra semana. Y el nuestro está programado para el 30 de agosto, a las 19 horas, creo que van a hacer todos los exámenes. En ese sentido, entonces, vamos a aprovechar al máximo el tiempo que nos queda para poder avanzar en el programa. En ese sentido, entonces, vamos esta noche a ver uno de los temas de acuerdo al digamos, contenido del programa para tratar de ir, ahí sí que avanzando y por lo menos tener un buen contenido para el primer examen parcial. ¿Sí se mira la pantalla? Sí, sí, se ve. Sí, licenciado. Gracias, gracias. Vamos ahorita, están ingresando otros compañeros, entonces vamos a darles para que se incorporen. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches. Bueno, como ustedes ya pudieron percatarse de la presentación que tenemos ya en pantalla, el tópico a abordar esta noche es la acción penal. Desde todo el ámbito del derecho, si un sujeto de derecho quiere ejercer valga la redundancia, un derecho que le compete, necesaria y forzosamente tiene que ejercer una acción. De tal manera que toda actividad jurídica que se pretenda incoar y que sea conocida por un órgano jurisdiccional o por una entidad administrativa, necesariamente implica que el interesado o la víctima pueda desarrollar una acción que le permita no solo obligar al órgano jurisdiccional a entrar en funcionamiento, sino también a las entidades administrativas. Eso es desde un punto de vista general, desde un punto de vista amplio. Pero como nos compete abordar lo atinente a la acción penal desde el ámbito del derecho procesal penal, pues nos vamos a focalizar precisamente en lo que es competencia del derecho procesal penal. La acción penal, pues definitivamente tiene su fundamento también en la Constitución y en las leyes ordinarias del país. O sea, si hablamos de acciones jurídicas o acciones legales, necesariamente tienen que tener una regulación, tienen que estar plasmado en la ley para que el ciudadano o la persona pueda hacer uso de ese derecho. Hablando de la acción legal
o acción jurídica, porque hay acciones humanas que no requieren su regulación legal, pero vamos a, en este caso, referirnos a lo que es la acción propiamente aplicada al ámbito jurídico y sobre todo al ámbito penal. Si yo le preguntara qué será la acción penal, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? A ver qué dice Edna Elibet. Para usted, ¿qué es la acción penal? Bueno, partamos tal vez antes de incursionar a lo que realmente es la acción penal. ¿Qué es la acción? En términos generales, en términos amplios. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción desde el ámbito jurídico? No la acción, no una acción humana cualquiera, sino la acción aplicada al ámbito del derecho. Buenas noches, Lic. Buenas noches. La acción jurídica podría ser como la facultad que los órganos jurisdiccionales tienen para aplicar el derecho. Ajá. Sí, para poder esclarecer alguna situación jurídica. Ajá. Muy bien, dice. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. La acción de manera general, hablando en términos jurídicos, podría ser la facultad que tienen los particulares de poner en movimiento los órganos jurisdiccionales. En efecto, así es. En cuanto a la acción penal, sería igual la facultad que tienen las personas o los particulares de poner en movimiento un órgano jurisdiccional para que se administre justicia a un hecho delictivo. Esta puede ser considerada como el poder jurídico, perdón. También quería opinar. Sí, también. Esto puede ser porque como el poder jurídico que ejerce el Estado, ¿verdad? O de poner en movimiento y promover la decisión del órgano judicial sobre determinada relación. Claro. Sí, en efecto, como ustedes lo señalaron, la acción es una facultad, es un derecho, es una potestad que la ley ha plasmado para que todo sujeto del derecho pueda hacer uso de ella, siempre y cuando, digamos, hay una afectación a un derecho y, por supuesto, esa afectación a ese derecho tutelado jurídicamente conlleva, si la persona desea que su derecho sea restablecido, obviamente tendrá que realizar alguna acción. Entonces, teniendo ya la idea de que la acción penal es la acción en general es una, digamos, aunque no ocurre esto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pero para que pueda haber una acción, o sea, tiene que ser un caso concreto para que se pueda ejecutar. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Licenciado. Sí, no, por supuesto, digamos, la acción penal implica la vulneración de un derecho. Si no hay vulneración de un derecho, pues obviamente no tendría sentido iniciar ninguna acción. Entonces, la acción tiene su nacimiento, tiene su origen como consecuencia de la afectación de un derecho a una persona. En el caso si hablamos, digamos, en el ámbito penal, si una persona es víctima de un hecho punible y si la persona desea que ese hecho punible no quede en la impunidad, sino que sea investigado y sean deducidas las responsabilidades penales en el sujeto activo del delito en un momento determinado, pues tendrá que iniciar una acción. Y esa acción puede ser una denuncia, puede ser una querella, ¿ya? Eso entonces implica, como decíamos al inicio, que los órganos jurisdiccionales, o en este caso el Ministerio Público, inicie la persecución penal, la investigación. Entonces la acción definitivamente conlleva, podríamos decir que es consecuencia de una acción también, valga la redundancia, cometida contra esa persona. Ahora déjenme ver que no quiere avanzar como que está fallando el internet.
Y si cierra la presentación, Lick, y la vuelve a ejecutar. Mi Lick. Se nos fue, Lick. Se ve, licenciado. Licenciado, sí, sí. Perdonen, pero está fallando mucho el internet por acá. Bien. Diga. Para avanzar entonces, compañeros, ahí tenemos, digamos, dos definiciones muy simples, muy prácticas de lo que es la acción en términos generales, en términos absolutos o en términos amplios. Y como ustedes efectivamente lo señalaron, la acción, partamos de la idea que es un derecho. Es un derecho, es una facultad, y ese derecho está dado, digamos, al ciudadano, al sujeto, para que haga valer ante la autoridad competente ese derecho por derivado de la afectación o la transgresión de un derecho. Entonces, como lo decimos ahí, es un derecho que tiene una persona jurídica o individual. Partamos también de la idea de que ese derecho no está asignado exclusivamente al ser humano o a la persona humana como tal, es decir, como sujeto de derecho, sino también la ley prevé que las personas jurídicas colectivas, incorporales o abstractas, también puedan ser sujetos de derecho. Porque, digamos, una persona jurídica colectiva puede también ser afectada en sus derechos, en sus intereses. Entonces, esa persona jurídica puede también hacer valer esa acción ante los órganos jurídicos correspondientes. Por ejemplo, si una sociedad, una fundación, una cooperativa, etcétera, se ven afectados en sus derechos, pues tienen también esa legitimación de poder acudir ante el órgano jurisdiccional, si es un asunto judicial o si es un asunto administrativo, acudir al órgano administrativo correspondientes a efecto de hacer valer sus derechos y velar por sus intereses. Dice, para que se declare la satisfacción de una pretensión. O sea, la pretensión es lo que, digamos, el afectado o víctima pretende que, digamos, el órgano jurisdiccional declare. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien presenta una acción X, pues esa acción lleva una finalidad, lleva un propósito, y esa es la pretensión, lo que pretende, lo que busca la persona con el ejercicio de esa acción. También se dice que es un poder jurídico, que tiene todo sujeto de derecho de acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer valer y defender su derecho vulnerado. Como decía el compañero, la acción, mientras no haya una afectación a un derecho o a los intereses de una persona jurídica individual o persona jurídica colectiva, pues obviamente la acción permanece inerte. Digamos, la acción permanece, por utilizar un término común, y digamos, inmóvil. Una vez hay una afectación al derecho de una persona, y si la persona desea, digamos, restablecer ese derecho afectado, definitivamente tendrá que iniciar una acción. Entonces, desde el punto de vista general,
partamos de esa idea, que la acción es un derecho, es una facultad de hacer valer los intereses, valga la redundancia, ante los órganos jurisdiccionales o ante las oficinas administrativas competentes, digamos un derecho en virtud de haber sido afectado él mismo por otra persona, un grupo de personas, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista penal, digamos, desde el punto de vista penal o procesal penal, la acción pues ya es una definición específica aplicada al ámbito del derecho procesal penal. Y se dice que la acción, desde el punto de vista del derecho procesal penal, dice que es un derecho de peticionar ante la autoridad competente la aplicación de la ley penal en virtud de la comisión de un delito o falta. Ahí vemos nosotros cómo la acción nace al ámbito jurídico como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. En tanto no exista la perpetración de un hecho punible, obviamente no podría iniciarse ninguna acción. ¿Ya? Entonces, como decía el compañero anteriormente, para que la acción realmente tenga una concreción, una materialización o digamos surja al ámbito jurídico en una forma real y efectiva, imperativamente debe concurrir la comisión de un delito o la comisión de una falta. ¿Ya? Entonces, como decía al inicio, si una persona es víctima de un delito X y esa persona quiere que el victimario sea investigado y en un momento dado sancionado, tendrá que promover, plantear o incoar una denuncia o una querella. De lo contrario, si esa persona es víctima de un delito, pero no asume ese derecho de denunciar, pues puede ser que ese delito obviamente no se va a investigar, quedará en la impunidad, pero es una decisión de la víctima no promover la denuncia, amén que sea un delito que pueda ser investigado de oficio. Aunque no presente la persona víctima la denuncia, tiene el Ministerio Público la obligación de investigar, sobre todo en los delitos de acción pública. Entonces, la acción tiene como supuesto principal la comisión de un delito o de una falta. Y como consecuencia de la vulneración a un tipo penal, pues la víctima decide promover la acción penal. ¿Y cuál es la pretensión de la víctima al promover la acción penal? Sencillamente que se le haga justicia, que se aplique la ley penal al caso concreto o la ley penal al infractor de esa norma. Entonces, eso es, digamos, en sí lo que es la acción penal. También se dice que la acción penal es la actividad procesal que realiza todo sujeto de derecho encaminada a la aplicación de la ley penal a un caso concreto. Obviamente, al iniciar la acción penal, la pretensión es, valga la redundancia, la aplicación de la ley penal a un caso concreto. Y cuando hablamos de un caso concreto, estamos haciendo referencia a la existencia de un hecho delictivo o de una falta. Se cometió un delito de robo contra X persona. Para que ese robo pueda ser investigado, necesariamente tiene que existir una denuncia. ¿Ya? Y esa denuncia pues tendrá que ser investigada por el Ministerio Público, y ahí vemos cómo el Ministerio Público inicia la investigación, la persecución penal como consecuencia de la promoción de una denuncia por parte de la víctima. Entonces, tenemos ya bien claro que la acción penal, pues definitivamente es un derecho, es una facultad que la ley le otorga a todo ciudadano, a toda persona que desee que se investigue el hecho delictivo del cual es víctima. No sé si tuvieran alguna duda al momento. Licenciado, esto es en cuanto a la acción privada, ¿verdad?
No, esta es acción penal pública. Pública. Vamos a ver la acción, cuando veamos en un momentito la clasificación que hace el Código Procesal Penal de las acciones, vamos a ver la acción penal pública, la acción penal privada y la acción penal pública dependiente de instancia particular. Gracias. Nada. Bien, entonces vamos a continuar. Sí, se sigue viendo la pantalla. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, Lic. Gracias. ¿Y ahorita? Sí. Seguimos en la misma diapositiva. Ah, ok. Es que me está fallando un poquito la... ¿Y ahorita? Seguimos en la misma. ¿Ya cambió, Lic? ¿Anda? Si es que está muy lento. ¿Ya cambió la presentación? No. No, sí, No. también. No, licenciado. Que no quiere. Ahorita sí. Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Bueno, entonces veamos la naturaleza jurídica de la acción. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Bueno, la naturaleza jurídica básicamente se refiere a la esencia, a la peculiaridad o a la sutileza que tiene una institución jurídico-procesal y que la distingue o la diferencia de otras instituciones jurídicas. En el caso de la acción penal, se dice que la naturaleza es pública. ¿Y por qué es pública? Porque pertenece a la sociedad, ejerciéndola cualquier ciudadano. Es decir, cualquier persona que sea víctima de la comisión de un delito, y como les decía, si desea que ese delito sea investigado, obviamente iniciará su acción penal a través de una denuncia o de una querella. Y, por supuesto, ahí está ejerciendo ese derecho que constitucional y legalmente le ha sido otorgado. Y también se dice que, digamos, en este caso, cualquier ciudadano, es decir, cualquier persona que sea víctima de un hecho delictivo puede iniciar o promover, plantear una denuncia. También lo puede hacer la víctima o el agraviado o el Ministerio Público, en este caso en el nombre de la sociedad, sea el Ministerio Público en representación de la colectividad, en representación de la sociedad, de oficio está obligado a iniciar la investigación de delitos de acción pública, sin necesidad que la persona víctima o agraviada pueda presentar la denuncia. En ese caso, entonces, si vemos rápidamente el artículo 24 del Código Procesal Penal, si alguien le da lectura, que en un momentito vamos a ver las clases de acciones. 24 o 24 bis, Lic. 24 bis, por favor. Artículo 24 bis. Acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Muchas gracias. Pues ahí vemos el fundamento que la ley establece en relación a la obligación que tiene el Ministerio Público de iniciar de oficio, digamos, cualquier hecho delictivo de acción pública, ¿no?
entiéndase asesinato, homicidio, robo agravado, plagio, secuestro, femicidio, etcétera, etcétera. Cuando la ley dice que el Ministerio Público de oficio debe investigar, implica de que no se necesita la denuncia de la víctima o de cualquier persona para que la institución proceda a la investigación correspondiente, dado que se trata de un delito de acción pública. Luego veamos el artículo 297. ¿Qué dice el artículo 297? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo con una pregunta. Fíjese que mi código tiene solo el 24. ¿El 24 bis es porque está actualizado? Ajá, exacto. Exacto, sí. Sí, tendría que, eso también hay que tener cuidado porque hay muchos códigos que no están actualizados y el Código Procesal Penal ha tenido varias reformas. La última ha sido en el año 2011. Entonces, hay que tener presente, ver que los códigos estén actualizados. Sí, en el 24 se adicionó el 24 bis, 24 ter, 24 quater, etcétera, etcétera. Muchas gracias, licenciado. Va a servirle. Artículo 297. Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito o oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Sí, muchas gracias. Pues ahí está el fundamento también del derecho a accionar que tiene cualquier ciudadano y a través de la denuncia. Como les decía, si el ciudadano desea promover denuncia, pues presentará denuncia. Pero si prefiere plantear una querella, pues también lo puede hacer. Y ya cuando veamos los actos introductorios o las formas de iniciar un proceso penal, pues vamos a establecer con más amplitud lo relativo a lo que es denuncia, querella, prevención policial, conocimiento de oficio, certificación de lo conducente, etcétera, etcétera. Luego encontramos también, decía esto del que pertenece al Estado, entonces... Luego, pues ya dejamos la naturaleza a un lado y ya entramos a conocer lo que son las características de la acción penal. Y se habla, en primer lugar, que una de las características de la acción penal es que es pública. Y ya sabemos y tenemos la idea de por qué una institución jurídico-procesal como la acción penal es de naturaleza, aparte de tener naturaleza pública, también como característica es que es una acción pública. ¿Y por qué dice? Porque se ejerce ante un órgano del Estado que cumple una función pública. Digamos, volvamos al ejemplo de la denuncia. La persona promueve la denuncia, la presenta ante la autoridad competente, que de acuerdo al artículo 297 puede ser ante el Ministerio Público directamente, puede ser ante la Policía Nacional o puede ser ante un juez o un tribunal. Y, por supuesto, decía que es pública porque la ejerce el ciudadano, la ejerce el afectado. Pero, de acuerdo al artículo 297, cualquier ciudadano, cualquier persona puede presentar una denuncia. No necesariamente sea la víctima o el afectado, sino el artículo 297 dice cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo está obligado a denunciar, sea o no afectado, sea o no víctima. Y ahí prácticamente se da esa característica de que es pública, porque la está ejerciendo la persona afectada y la está promoviendo ante una institución o un órgano que ha sido creado por el Estado precisamente para esa función, para esa finalidad. En el caso de la denuncia, pues al promoverse la misma y al cursarse o si se presenta directamente al Ministerio Público, esta institución tiene la obligación constitucional y legal de iniciar inmediatamente la investigación.
Vemos ahí entonces cómo se genera una relación, una vinculación entre un particular y un órgano del Estado. Que por supuesto no es solo el Ministerio Público. En el proceso penal interviene el Ministerio Público como ente responsable de la investigación, pero además también los órganos jurisdiccionales para decidir y autorizar diligencias judiciales que conlleva el desarrollo de ese proceso penal. Y también se dice que es pública la acción penal porque su ejercicio la realiza el Estado, sobre todo en delitos de acción pública, como ya señalamos los artículos 24 bis, y más adelante vamos a ver que otras normas del Código Procesal se refieren al conocimiento de oficio. Dice por medio de los órganos creados legalmente para ese efecto. Ya obviamente sabemos que el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 251 constitucional, fue creado precisamente no solo como auxiliar de la Administración de Justicia, sino también como ente responsable de la persecución penal. Como el artículo 203 de la Constitución también señala que la impartir justicia y ejecutar la justicia compete con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales de la República. Esos son órganos, y pensando en la policía, en el INASIF, en otras instituciones involucradas en el sector justicia, pues que son instituciones públicas, definitivamente tienen una intervención directa. Se dice que también la acción penal es indivisible, es una sola, y su aplicación comprende a todos los que participan en la comisión del delito. Por ejemplo, si 5 sujetos intervienen en un delito de secuestro, pues la acción penal es única ahí, porque no puede iniciarse una acción legal por cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es indivisible, porque es una sola, y su aplicación, su ejercicio, comprende, dice, a todos los que participan en la comisión del delito. Y el ejemplo que citaba de un secuestro en donde participan varias personas, pues la acción penal es una sola, que involucra a todos los autores, cómplices o encubridores de ese hecho delictivo. Puede ser otro tipo penal también, no necesariamente un secuestro. Puede ser un homicidio, un asesinato en donde intervengan varias personas. Cualquier tipo penal en donde, digamos, se dé la participación de varias. Y si solo es una persona, pues obviamente también la acción penal será una sola. Se dice que es irrevocable, no se puede revocar. Una vez iniciada la acción penal, el órgano actor no tiene que desistir, salvo en los casos en que la ley expresamente lo señala. Por ejemplo, si una persona presenta una denuncia ante el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. El Ministerio Público no puede decir, mire, esta denuncia no la investigo, porque sencillamente no decide no hacerlo. No, por supuesto tiene la obligación de investigar. Pero la misma característica dice, salvo en los casos en que la ley expresamente lo señala. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, se presenta una denuncia, pero se determina que esa denuncia, que el hecho denunciado no es delictivo o no reviste características de delito o falta, pues esa denuncia se puede desestimar o se puede archivar. No se puede proceder a su investigación porque se está denunciando un hecho que no es delito. Por ejemplo, si una persona presenta ante el Ministerio Público una denuncia en la cual le imputa a otra que le debe la cantidad de 50,000 quetzales y no le quiere pagar, y por eso ella presenta la denuncia al Ministerio Público para que sea investigado y se le obligue a pagar la deuda, pues obviamente el Ministerio Público ahí tiene la facultad de no investigar, porque ese hecho que se está denunciando no es delictivo. Veamos el artículo 310 del Código Procesal Penal, que nos da una ilustración en qué casos o en qué supuestos se puede desestimar una denuncia.
Por favor. Buenas tardes, licenciado. Le voy a leer el artículo 310. Artículo 310, desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentar a la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando no haya circunstancias que lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de presentar los actos de investigación que no admitan demora. Muchas gracias. Pues en ese ejemplo y la misma ley dice que si el hecho denunciado no es delictivo, pues el Ministerio Público sencillamente no investiga y esa acción penal promovida pues prácticamente se desestima. Desestimar significa archivar, ya no continuar con la investigación. O pudiera ser también que... También puede ser por un sobreseimiento, ¿verdad? Sí, bueno, el sobreseimiento es otra situación, digamos, pero ahí sí se inició la acción penal y el proceso se desarrolló. Lo que ocurrió allí es que el Ministerio Público en la investigación que realizó no pudo recolectar u obtener medios de investigación que incriminaran al imputado o que los medios de investigación que tienen no dan la certeza de su intervención en la comisión del hecho delictivo. Entonces el Ministerio Público opta por sobreseer el proceso, ¿ya? Pero ahí sí se investigó. Y más adelante vamos a explicar lo que es también el sobreseimiento. Bien, también se dice que digamos otro ejemplo de que una acción penal no pueda prosperar o una denuncia no pueda prosperar legalmente. Pensemos en aquellos casos cuando a veces la policía detiene a una persona, lo pone a disposición de un juez competente y el argumento de la detención es que fue detenido porque caminaba sospechosamente o se encontraba en un lugar de manera sospechosa. O sea, eso no es delito, digamos, estar uno en un lugar y que la policía crea que está ahí en forma sospechosa, eso no es delito. En esos casos también pues, se puede desestimar esa denuncia o esa prevención policial. Luego dice que es oficial la acción penal. ¿Por qué es oficial? Porque el órgano oficial encargado de ejercer la acción penal en los delitos de acción pública es el Ministerio Público. Ya vimos el artículo, vamos a ver en un momentito, los del artículo 24, 24 bis, etcétera, etcétera, en donde, y además la Constitución Política, en el artículo 251, habla de la obligación que tiene el Ministerio Público de investigar los delitos de acción pública. Y también su ley orgánica. La ley orgánica del Ministerio Público señala que es una obligación, es una responsabilidad de la institución perseguir, investigar los hechos o delitos de acción pública. Y es única que también tiene una relación con la indivisibilidad de la denuncia, dice, porque no puede existir pluralidad o concurso de acciones. ¿Ya? Digamos, la acción penal pues también es única, como les decía, que tiene relación con lo indivisible de la acción penal. Aun y cuando sean varios imputados, pues la acción penal va a ser única. O sea, si 5 sujetos son sorprendidos flagrantemente cometiendo un hecho delictivo, pues los 5 son consignados y se inicia una sola acción en donde se incluye a todos los partícipes de ese hecho delictivo. También se dice que la acción penal es intrascendente porque no va más allá de la persona del imputado.
Es decir, que la acción penal es personalísima. La acción penal es como el testamento. Es un acto personalísimo. Y aquí la acción penal es personalísima porque obviamente únicamente se va a procesar penalmente a la persona que intervino o participó en el hecho delictivo. ¿Ya? Por eso se dice que es intrascendente porque no trasciende más allá de la persona de quien cometió ese hecho delictivo. Dice, porque no va más allá de la persona del imputado. Es decir, que la acción penal no puede extenderse hacia la familia del imputado. Si el imputado cometió el hecho delictivo, pues a él es al que hay que procesar penalmente y no se puede procesar, por ejemplo, a su esposa, a sus padres, a sus hijos, al menos que hayan participado en el hecho delictivo. Pero si no tuvieron ninguna intervención, pues por el hecho de que el hijo de esa familia cometió el hecho delictivo, no significa que la acción penal también se vaya a promover en contra de la familia. Por eso es intrascendente, porque su aplicación va a darse exclusivamente en la persona que comete el hecho delictivo. Intransferible. La acción penal es intransferible, dice, porque su ejercicio está conferida a determinadas personas u órganos en forma exclusiva. La acción penal pública, por ejemplo, el Ministerio Público. La acción privada, agraviado o su representante. O sea, por ejemplo, digamos, si yo quiero, o una persona, no necesariamente yo, ¿verdad?, sino una persona de X, no puede en un momento dado, digamos, ceder ese su derecho a otra. Por ejemplo, si una persona, aunque esta característica es un poco discutida en base a lo que dice el artículo 297, que dice que cualquier persona está obligada a presentar la denuncia, pues allí posiblemente es donde algunos opinan de que no es que se esté transfiriendo la acción, sino que la ley impone la obligación de que cualquier ciudadano está obligado a presentar denuncia, sea o no víctima o afectado. Pero en este caso, la característica se refiere a que la víctima o digamos, de un hecho delictivo no puede ir con el vecino y decirle, mire, yo fui víctima de un hecho de robo y yo le transfiero a usted para que usted vaya a presentar la denuncia. Aunque sí, digamos, presentarla sí puede, porque siempre y cuando haya presenciado la comisión del hecho delictivo, pero si no, digamos, la víctima no puede decirle, mire, al menos, como dice, se trata de acción privada, pues entonces ahí sí se puede delegar a un representante legal. Y también el Ministerio Público, por ejemplo, no puede transferir esa obligación de investigación. El Ministerio Público, por ejemplo, no puede delegar en otra institución la investigación de un hecho delictivo, porque esa es primero su responsabilidad constitucional, de tal manera que no puede transferirle a otra institución que lo supla en la investigación. ¿Dudas hasta ahorita? Licenciado, en ese sentido, por eso también se dice que es única, porque el ente o institución encargada de la persecución penal es el MP, ¿verdad? Exactamente. No puede, digamos, por supuesto, el MP puede auxiliarse de la Policía Nacional en materia de investigación, y así lo dice la ley orgánica de la policía y el Código Procesal Penal también, a partir del artículo 112. Entonces, por supuesto, también es por esa circunstancia. Buenas noches, una pregunta. Entonces, una persona no puede denunciar solo porque me lo contaron. Supongamos que a mí mi hermana me cuente que tal persona roba, entonces yo lo voy a denunciar. Tengo que presenciar y verlo para poder denunciar. Sí, porque, veamos nuevamente el artículo 297. Dice, cualquier persona deberá comunicar por escrito oralmente a la policía, etcétera, el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. Pues
este término, digamos, el artículo 197 dice, o el tribunal, el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. Esa frase que tuviere, digamos, el conocimiento que tuviere, es muy amplio porque, como usted lo decía, usted puede tener conocimiento de la comisión de un delito porque lo presenció, pero también puede tener el conocimiento de una denuncia porque lo leyó en un medio de comunicación o lo escuchó en un medio de comunicación o a través de las redes sociales. O el ejemplo que usted ponía, que un vecino o una vecina le contó, mire, fíjese que el que robó o el que se ingresó a la residencia de la vecindad es fulano de tal. Entonces, ese conocimiento es muy amplio porque no dice exactamente que necesariamente ese conocimiento sea presencial, ¿verdad? Entonces, en un momento dado podría promover la denuncia, decir, mire, vengo a denunciar que la persona que ingresó a la residencia número tal es fulano de tal, por comentarios que hizo fulana de tal. Entonces ya la en este caso se podría dar un ejemplo, tal vez como que alguien le pegara a la esposa, por ejemplo, y la vecina le contara a la otra vecina que sí sabe, o por ejemplo que sean personas muy humildes, y que una de ellas sí tenga un poco más de conocimiento acerca de derecho, y la tercera sea la que interponga la denuncia. Sí, puede ser. Como le digo, cuando la ley dice que tuviera conocimiento, no implica o no nos da la idea de que necesariamente sea presencial, que a usted directamente le conste la comisión del hecho delictivo, porque usted puede tener conocimiento por otros medios, por otras vías. Entonces, la ley en ese sentido es muy amplia, sobre todo si se trata de un delito de acción pública, porque lo que se pretende es proteger a la sociedad. Entonces, yo en este aspecto diría que sí se puede. Pero qué tan efectivo, perdón, licenciado, qué tan efectivo es, porque al final en la práctica yo creo que no se cumple, no se da. Sí, mire, en la práctica muchas veces no es cierto, usted tiene razón, no se da. ¿Por qué? Por temor. Aunque usted presencie la comisión de un hecho delictivo, pero por temor pues muchas veces no denuncia, porque vivimos muchas veces en una cultura de temor y de silencio. Eso nos impide entonces accionar. Y definitivamente dice, bueno, yo mejor no quiero problemas, no quiero involucrarme en situaciones que en un momento dado puedan implicar riesgo para mi persona, mi vida y la de mi familia. Sencillamente entonces callo. Y entonces, o que alguien, el ejemplo que ponía la compañera, alguien le comenta a otro, dice, bueno, mejor no pongo nada, me quedo callada, y así sencillamente me evito problemas. ¿Ya? Entonces, en la práctica, pues sí, difícilmente a veces se puede dar. Bien, ahora veamos cómo clasifica el Código Procesal Penal la acción penal. Alguien, por favor, que veamos, bueno, el artículo 251 de la Constitución. Y ya, si quieren, pues obviámoslo, el artículo 151, que ya sabemos que el Ministerio Público es el ente responsable de la persecución penal en delitos de acción pública. Veamos el artículo 24 bis nuevamente y el 116 del Código Procesal Penal. Entonces, en primer lugar, de acuerdo a los preceptos normativos señalados en la presentación, el Código clasifica la acción penal de tres formas. Primero, encontramos la acción penal pública, que está contenida en los artículos señalados, que ya leímos el 24 bis y veamos solo el 116. ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública del agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público.
El mismo derecho podrá ser ejercitado por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. Ajá. ¿Sí? No, ahí dejémoslo. Bien, ahí vemos cómo el artículo 116 habla ya del creyente adhesivo, que también es un tema que vamos a abordar en su momento. Entonces ahí señala que el creyente adhesivo tiene intervención o participación en delitos de acción pública. ¿Y por qué es la acción penal pública? Pues sencillamente, como lo señalamos en la presentación, cuando la ejerce un órgano del Estado legalmente preestablecido para ese efecto en delitos de acción pública. Cuando se dice que un órgano preestablecido, significa que previo a que ese órgano pueda desarrollar su función, en el caso del Ministerio Público, previo a que el Ministerio Público proceda a una investigación, pues precisamente se creó esa institución de acuerdo al artículo 251 de la Constitución para precisamente, aparte de ser un auxiliar de la Administración de Justicia, de velar por el estricto cumplimiento de la ley, pues una de las funciones básicas o esenciales que tiene es la investigación, persecución penal de delitos de acción pública. Entonces, la acción penal es pública porque la desarrolla, la ejerce un órgano del Estado que ha sido legalmente creado para ese efecto. Entiéndase, el Ministerio Público. Luego encontramos la acción penal pública dependiente de instancia particular. Alguien que por favor le dé lectura al artículo 24 ter. Artículo 24 ter. Acciones públicas dependientes de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del Estado, dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público los siguientes: delitos. 1. Lesiones leves o culposas y contagio venéreo. El 2 es inconstitucional. 3. Amenazas, allanamiento de morada. 4. Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación cuando la víctima fuere mayor de 18 años. Si la víctima fuera menor de edad, la acción será pública. 5. Hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos cuando su valor no excediere de 10 veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso en que la acción será pública. 6. Estafa, que no sea mediante cheque sin provisión de fondos o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. 7. Apropiación y retención indebida. 8. Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. 9. Alteración de linteros. 10. Usura y negociaciones usurarias. Dejemos hasta ahí. Bien, ¿por qué es que la ley o el Código Procesal Penal los denomina acción penal pública dependiente de instancia particular? Pues sencillamente la explicación, así brevemente la señalamos en la presentación y dice: porque su ejercicio requiere previamente el impulso o promoción por parte de la persona agraviada o su representante legal o guardador. ¿Qué significa entonces esto? Pues para que establezcamos bien la diferencia que puede existir entre el delito de acción en la acción penal pública propiamente dicha, como la acción penal pública dependiente de instancia particular, es que en la acción penal pública de oficio o por denuncia o querella, el Ministerio Público procede a la investigación. Es decir, y hay circunstancias también en las cuales el Ministerio Público de oficio debe investigar los delitos de acción pública y no se necesita la denuncia o la querella del agraviado, de la víctima o de cualquier persona. Mientras que en la acción penal pública, por eso se llama dependiente de instancia particular. ¿Por qué?
Porque para que esta clase de acción penal pueda surgir al ámbito jurídico o pueda materializarse, se necesita previamente que haya una denuncia o una querella de parte de la víctima o el agraviado. Por eso se llama acción penal pública dependiente, porque esta acción penal pública no puede nacer a la vida jurídica en tanto no exista una denuncia o una querella. Por eso se dice, su ejercicio requiere previamente el impulso o promoción por parte de la persona agraviada o su representante legal o guardador. Y claramente la ley establece en el artículo que el compañero le dio lectura, qué delitos o en qué delitos se necesita la intervención del afectado. Lesiones leves, culposas, contagio venéreo, amenazas, allanamiento de morada, estafa que no sea mediante cheque, etcétera, etcétera. Digamos, si una persona es víctima de un delito de apropiación y retención indebidas, el Ministerio Público no puede investigar de oficio esa denuncia. Es decir, ese delito de oficio no lo puede investigar. ¿Por qué? Porque la ley exige que para que el Ministerio Público pueda investigar ese delito, previamente tiene que existir la denuncia del afectado, de la víctima, del ofendido, o su representante legal o guardador. A diferencia de los delitos de acción pública, el Ministerio Público de oficio puede hacerlo. Y es decir, un asesinato, por ejemplo. El Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de ese asesinato, no tiene que esperar que los familiares de la víctima o del fallecido presenten la denuncia para investigar. Si el Ministerio Público tiene conocimiento de ese delito a través de cualquier medio, debe iniciar la investigación. ¿Alguna pregunta? Licenciado, Sí. buenas noches. Entonces, la diferencia de la acción penal pública y la acción penal independiente es porque el último va a afectar al particular y se necesita la denuncia, y en el primero, como usted lo indicó, el Ministerio Público actúa de oficio. Ajá, exacto. Sí, en la acción penal pública de oficio actúa el Ministerio Público en delitos de acción pública, pero eso no significa también que el afectado promueva la denuncia, que también puede hacerlo. Por ejemplo, un delito que no está incluido en instancia particular, un delito robo agravado. Una persona es víctima de un robo agravado, pero el Ministerio Público no tiene conocimiento de la comisión de ese hecho delictivo, la víctima promueve la denuncia para que el Ministerio Público proceda a la investigación. ¿Ya? La diferencia es que en todos los delitos que no están incluidos en el 24 ter, de oficio los puede investigar el Ministerio Público. Y no puede investigar de oficio los que están establecidos en el 24 ter. 1 o 2, que en el primer caso de la acción penal pública, de oficio actúa el Ministerio Público. En tanto que en la acción penal dependiente de instancia particular, se necesita necesariamente que el afectado, la víctima o su representante promuevan la denuncia o la querella para que el Ministerio Público pueda investigar. Licenciado, una pregunta. Mire, en lo que es la acción penal pública de oficio, el Ministerio Público se puede basar, por ejemplo, en un video de las redes sociales. Ajá. De la comisión de un delito, y está, digamos que en las redes sociales pongan un video de algún asesinato de hace 2 años o 3 años, ¿verdad? Y hasta ahora lo están. Exacto. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar ese delito. Sí, por supuesto. Claro que sí, sí. Incluso un ejemplo de digamos, un delito, por aquellos casos en donde lamentablemente con frecuencia a veces ha ocurrido que aparecen cuerpos desmembrados, cuerpos descuartizados, abandonados en la vía pública. Es decir, nadie sabe quién fue, cuándo fue y por qué fue. Entonces el Ministerio Público
si en un medio de comunicación escrito, televisivo, radial, no se anuncia, sino que se da a conocer ese hecho, eso es suficiente para que el Ministerio Público proceda a la investigación. Ahora, ¿en qué casos la acción penal dependiente de instancia particular? Dice, casos en los que se requiere instancia particular, no se requiere instancia particular, porque también este artículo hace una excepción. Dice, por un lado, dice que en tales delitos es necesaria la intervención previamente a su investigación del afectado. Pero hay circunstancias en las cuales la misma ley permite que no se dé esa intervención. ¿Y en qué casos son? Digamos, en los numerales 4 y 5 y 6 del artículo 24 ter. Dice, cuando un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo cometa cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 24 ter. Es decir, cuando un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo cometa cualquiera de los delitos enumerados en el 24 ter. Por ejemplo, hablábamos de la apropiación y retención indebidas. Si este delito es cometido por un funcionario público, ahí sí puede el Ministerio Público investigar de oficio, no se requiere la intervención de la víctima. Dice, cuando el delito se cometa contra menor de edad, que no tenga padres, tutor, guardador, o contra un incapaz que no tenga tutor ni guardador. Luego, cuando el delito lo cometa por uno de sus parientes dentro de los grados de ley, tutor o guardador. En esos casos, entonces, no es necesaria la intervención previa de la víctima. No atendiendo al bien jurídico tutelado o protegido, es que la ley hace esa excepción. Luego encontramos la acción penal privada, que de la que hablaba la compañera hace un momento. La acción penal privada dice, cuando la acción penal la ejerce el agraviado o su representante legal en delitos de acción privada. Por eso se llama acción penal privada, porque su aplicación es única y exclusivamente en delitos de acción privada. Veamos el 24.4, por favor. Artículo 24.4. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes. 1. Los relativos al honor. 2. Daños. 3. Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Todas las literales están derogadas. Numeral 4. Violación y revelación de secretos. 5. Estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuera menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo 3 del artículo anterior. Ahora rápidamente veamos el artículo 474. Querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto de este código. Se agregará para cada querellado una copia del escrito y del poder. Muy bien, gracias. Entonces, claramente la ley establece en qué consiste la acción privada. Es decir, dice cuando la acción penal la ejerce el agraviado. Ahí sí es solo el agraviado, no es cualquier persona o su representante legal, y en delitos de acción privada. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la acción penal pública y la acción penal privada?
Que en la acción penal privada solamente el agraviado puede, o su representante, puede accionar penalmente. Y en acción pública, ahí sí lo puede hacer el Ministerio Público de oficio. Por ejemplo, como usted colocó el asesinato, que eso ya afecta como la vida del ser humano, ¿verdad? Que ahí sí lo ve el Estado a través de su órgano representante, que sería el Ministerio Público. Yo diría, Lick, más que es por el tipo de delito que se comete en la acción pública. Estoy cometiendo un delito, o sea, del Código Penal, homicidio, asesinato, violación, etcétera. En cambio, en acción privada, pues creo que son más delitos que incluso podemos hablar de delitos del Código Civil o entre los particulares, entre ellos, pues. Como delitos del Código Civil. Ay, perdón, no, olvídelo. Olvidemos eso, nunca lo dije. Está bien. No hay problema. En el caso de la acción pública, puede ser a instancia de parte, o sea, lo que significa que necesita la denuncia del particular o tercera persona, y también puede ser perseguida de oficio. Y en la privada solamente va a ser por el agraviado, ¿verdad? O sea, la persona que se le ha cometido una infracción. Sí, en efecto, la acción penal pública para delitos de acción pública, la acción privada para delitos de acción privada, así de sencillo. Y la acción penal pública la puede ejercer, digamos, en delitos de acción pública el Ministerio Público. Además, en la acción penal pública puede iniciarse por denuncia o querella, mientras que la acción penal privada solo por querella, de acuerdo a los artículos 24.4 y 474. Otra diferencia es que el delito de acción pública es ante los órganos jurisdiccionales, los tribunales penales, digamos, contralores de la investigación, mientras que los delitos de acción privada es ante un tribunal de sentencia, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, en los delitos de acción, en la acción penal privada, de una vez se formula acusación, lo que no ocurre en la acción penal pública. Básicamente esas son las diferencias en que digamos, entre ambas acciones. Luego, pues encontramos ya, aquí está, digamos, las diferencias. Dice, la acción penal pública opera en delitos de acción pública y la ejerce cualquier ciudadano o el Ministerio Público en representación de la sociedad. Puede ejercerse mediante denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio. Conoce un juez de primera instancia penal en la acción pública. En cambio, la acción privada dice, la acción privada opera en delitos de acción privada. La ejerce únicamente el agraviado o su representante legal. Se ejerce únicamente mediante querella y conoce un tribunal de sentencia. Básica y elementalmente, esas son las distinciones entre ambas acciones. Licenciada, y en la acción privada también no sé si puede ser una diferencia que no va a intervenir el Ministerio Público, a excepción de que la persona agraviada demuestre que no tiene los medios económicos para hacer por sí mismo la investigación. Así es, correcto, muy bien la observación, así es, el Ministerio Público no interviene, salvo, si quieren, volvamos al 474, y en el segundo párrafo dice que el Ministerio Público sí podría intervenir siempre y cuando lo requiera el Tribunal de Sentencia para practicar alguna investigación. Veámoslo. Digamos, la regla general es que en los delitos de acción privada el Ministerio Público no interviene. Excepcionalmente puede intervenir si el Tribunal de Sentencia lo requiere para una investigación sumaria o breve. Veamos, por favor, el 474. Licenciado, yo creo que esto está en el 539. Que dice bueno, que... sí, pero también veamos el 474
que dice 476, por favor. Investigación preparatoria. Ajá. Cuando fuere imprescindible llevar a cabo una investigación preliminar por no haber sido posible identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio o residencia, o fuere necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible, el querellante lo requerirá por escrito indicando las medidas pertinentes. El tribunal así lo acordará y enviará el expediente al Ministerio Público para que éste actúe conforme las reglas de la investigación preparatoria, quien lo devolverá una vez concluidas las diligencias. Ajá. Ahí, digamos, como les decía, la regla general es que el Ministerio Público no interviene, no participa, pero en esa excepción que establece el 476, pues ahí el Ministerio Público tendrá intervención, pero única y exclusivamente en las condiciones que establece ese artículo. El 539 básicamente se refiere a que el Ministerio Público interviene en aquellos casos en que el querellado no tenga los recursos económicos para poder proceder o poder realizar la acción, sino que entonces ahí se podrá recurrir al Ministerio Público para que el Ministerio Público en su representación pueda ejercer la acción privada. Porque dice el 539, quien pretenda querellarse y acreditar carecer de medios económicos para hacerlo, podrá solicitar el patrocinio del Ministerio Público. Este precepto rige especialmente en casos de delito. Entonces, la observación que usted hacía pues es puntual, correcta, y pues aquí no se colocó, pero sí es una diferencia. No. Bueno, ahora finalmente hablemos de la extinción de la persecución penal, el artículo 32. Digamos, la acción penal pues no es de por vida. La ley establece que tiene un plazo o un periodo de duración. Y el artículo 32 del Código Procesal Penal claramente establece en qué casos o en qué circunstancias se extingue la persecución penal. Si lo vemos rápidamente, artículo 32, por favor. Artículo 32, motivos. La persecución penal se extingue: 1, por muerte del imputado; 2, por amnistía; 3, por prescripción; 4, por el pago del máximo previsto de la pena de multa si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpa en el caso de delitos sancionados solo con esa clase de pena, o por vencimiento del plazo de prueba sin que la suspensión sea revocada cuando se suspenda la persecución penal. 6, por la revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados que dependan de ella. 7, por la renuncia o por el abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte. Y 8, por la muerte del agraviado en los casos de delitos de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, claramente la ley establece en qué casos la persecución penal se extingue. Es decir, en los casos que establece el artículo 32, el Ministerio Público ya no puede continuar la persecución penal. Por ejemplo, ahí es limitado y como la acción penal no puede transmitirse a sus herederos o parientes, pues definitivamente la muerte del imputado, prácticamente la persecución penal se extingue. Y pues una pregunta. Mire, la amnistía, por amnistía, ¿quién es la? No le escucho, por favor, podría hablarme más fuerte, no le escucho. ¿Qué órgano otorga amnistía para que la persecución penal se extinga? Bueno, eso solo lo puede hacer el Congreso de la República, un decreto en el sentido de por qué delitos puede amnistiar a una persona. Por ejemplo, se ha tratado en reiteradas oportunidades
la extinción de la persecución penal por delitos de genocidio, por delitos de lesa humanidad, etcétera. O sea, lo que se pretende con la amnistía es que determinados delitos no sean juzgados por personas determinadas, digamos que han cometido personas determinadas. Entonces, la amnistía solo la puede decretar con la República emitiendo un decreto al efecto. Licenciado, buenas noches. Disculpe una pregunta. En caso de un atropello, alguien que es atropellado y muere en el hospital, la familia depende de él, ¿la familia puede accionar en contra de la persona que lo atropelló? Sí, por supuesto, ahí sí, digamos, es una acción penal la que hay que ejercer. Digamos, la familia pues, puede hacerlo, definitivamente, sí. Si una persona, digamos, es atropellada y fallece, y pues ahí podemos hablar de un homicidio culposo. Y entonces los parientes, la familia pueden promover la denuncia para que ese hecho sea investigado. Muchas gracias, licenciado. No sé si tengan alguna duda o pregunta más. Buenas noches, licenciado. Por prescripción, ¿cómo sería? Bueno, digamos, por prescripción, vemos al Código Penal. Miremos a partir del 107, artículo 107 del Código Penal. ¿Sí me están escuchando, va? Sí, licenciado. Sí. Hasta ahorita me aparecí. Pues sí, la 107 del Código Penal. Si alguien le da lectura. O sea, la prescripción se refiere al periodo de tiempo o el lapso temporal que el legislador ha establecido para que la acción penal o la responsabilidad penal concluya o se extinga. El artículo 107 dice, la responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. Si un delito es sancionado con pena de muerte y transcurren más de 25 años, se extingue, aunque hoy en día la pena de muerte, no obstante estar vigente, no se aplica. Entonces, en el caso de delitos sancionados con pena de muerte, que prácticamente habían varios, como el secuestro, el asesinato y otros más, pero de acuerdo a sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pues la pena de muerte no se aplica actualmente, pero sí está vigente. Luego dice, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años sin ser inferior a 3. ¿Ya? Luego dice, a los 5 años en los delitos penados con multa, a los 6 meses si se tratara de faltas. Quinto, por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos cometidos en los capítulos tales y tales. Y a partir del artículo 107 al artículo 111, ahí el Código Penal explica todo lo relativo a la prescripción, ¿ya? Y establece, digamos, los tiempos dependiendo de cada delito, etcétera, etcétera. No sé si con eso queda clara la pregunta. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Licenciado, en el caso que ponía el compañero de que muera una persona porque fue atropellada, la familia va a actuar por medio de querella, no es, o sea, no se puede ser denuncia o puede ser querella, porque ese es un delito de acción pública dependiente de instancia particular. Creo que está en el 24T, ¿no? Que habla de las lesiones culposas, ¿no? Muy bien, gracias, Lic. Veamos si es
Dice el dependiente de instancia particular. Dice lesiones leves o culposas y contagio venérea. Dice lesiones, sí, pero si es un homicidio culposo, entraría en la acción pública. No sé, digamos, podrían promover, digamos, incluso de oficio podría hacerlo el Ministerio Público, si tiene conocimiento de ese accidente y que en el mismo falleció la persona, pues el Ministerio Público puede iniciar de oficio esa investigación porque no está incluido en el artículo 24 que habla el Código Procesal Penal de delitos de acción pública dependiente de instancia particular. Gracias, Lic. ¿Algo más, compañeros? Sí, licenciado. Mire, por los delitos de acción privada, se extingue la pena cuando el agraviado muere, ¿verdad? Ajá, exacto. Pero pueden continuar los herederos, dice la ley. Así dice, ¿verdad? Sí, dice, pero media vez ya haya sido iniciada por el sí, por ofendido. supuesto. Por supuesto. La acción ya, ajá. Pero si el agraviado muere y no había empezado o no había iniciado la acción penal, entonces los familiares ya no pueden hacer nada. Exacto. Sí, la ley no dice, la ley solo dice si ya ha iniciado, ¿verdad? No dice si, como digamos, prácticamente hay una limitación ahí. Porque la ley señala pues de que haya sido iniciada la acción privada. Y ahí también cae lo mismo, licenciado, lo que es el abandono de la querella. Sí, exacto, también. Sí, porque si abandona usted la querella, ¿Perdón? ¿Cómo determinan el abandono de la querella? Por ejemplo, yo interpongo la acción penal, interpongo una querella, ¿verdad? Delito privado, en acción privada. ¿Cómo yo la interpongo? Usted la promueve, usted la presenta, la promueve y deja pasar 2-3 años y no ejercita no continúa la acción, pues digamos podría decir el tribunal, bueno, aquí hay un abandono tácito debido a la inactividad procesal del agraviado. No tiene interés, no tiene, para que continúe la acción privada. O sencillamente ese sería un abandono tácito. No hay una expresión suya, ni escrita ni verbal, en donde indique o manifieste su deseo de no continuar con esa acción privada. Esa sería una manifestación tácita, su inactividad procesal. Pero podría ser también una manifestación expresa, presentando usted un escrito o memorial al tribunal, manifestando su deseo de no continuar con la querella. Ok, gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado. Sí, diga. Una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre querella y denuncia? Bueno, hay muchas. Para contestarle su pregunta vamos a adelantarnos un poquito, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Pero, primero, de acuerdo al artículo 297, la denuncia puede ser verbal o escrita. El artículo 302, que habla de la querella, dice que solo puede ser por escrito. Ya, la querella no puede ser verbal. Encontramos ahí una primera diferencia. Otra diferencia es que en la querella, el querellado puede quedar vinculado al proceso, es decir, tomado como parte dentro del proceso penal. Si manifiesta su deseo de ser querellante adhesivo, por ejemplo. En la denuncia basta que la persona denuncie la comisión del hecho delictivo y no queda obligado a involucrarse en ese proceso penal. También en cuanto a la presentación,
De acuerdo al artículo 297, la denuncia se presenta ante el Ministerio Público, Policía Nacional o Tribunal. El artículo 302 del Código Procesal Penal exclusivamente dice que la querella solo puede presentarse ante un tribunal o ante un juez. También se podría decir que otra diferencia es que la denuncia la conoce en la denuncia puede conocer la denuncia la presenta cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, en tanto que la querella solo la puede presentar la víctima, el agraviado o su representante legal. O sea, para mencionarle algunas, ya cuando veamos los actos introductorios, las formas de iniciar el proceso penal, pues vamos a indicar otras diferencias entre denuncia y querella. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Licenciado, y ahí sería que la denuncia se presenta para delitos de acción pública de oficio y la querella para delitos de acción privada. Mire, la denuncia, generalmente en la práctica lo más usual, la forma más usual de iniciar el proceso penal es a través de la denuncia. Eso no implica que también se puede hacer por querella. O sea, un delito de acción pública comúnmente se hace por denuncia, pero eso no implica que no se puede hacer por querella. Usted puede, por ejemplo, usted es víctima de un robo agravado y no prefiere presentar querella, pues puede hacerlo. O si quiere denuncia, pues también. O sea, eso ya queda a discreción de la víctima o agraviada. ¿Algo más? Gracias, licenciado. Licenciado, una Buenas pregunta. noches, Milik. Buenas noches, don José Alberto. Si dos personas Sí, Glendy. son querellantes adhesivos y uno de ellos muere, ¿qué sucede en ese caso? Pues el que fallece prácticamente queda desligado del proceso penal y el otro continúa. Bueno. Gracias. De nada. Feliz noche. Buenas noches, Glendy. Bien, compañeros, si no hay ninguna otra interrogante que ustedes formulen, pues entonces agotamos el tema de hoy y continuamos ahorita prácticamente y terminamos ya lo que es los derechos individuales y la acción penal. Dos temas más que vamos a remitirles para que tengan las presentaciones. Y ya, pues, si la otra semana, o si es posible el jueves, pues ya trabajar un par de laboratorios para que empiecen a aplicar los conocimientos que hemos adquirido al momento, no solo a interpretar, analizar, sino a aplicar la ley. Y estar ya listos para el primer examen parcial. Interesantísimo ese tema, Lick. La verdad que sí es muy interesante lo que usted dijo de último, porque eso nos obliga también a poder aplicar la ley. Sí, definitivamente. Como les decía al inicio del curso, la idea es que haya mucha participación de ustedes y los laboratorios pues van a ser, pues la finalidad de los laboratorios es esas. Le decíamos que ustedes analicen los casos, puedan aplicar la ley y digamos sus argumentos también, porque es interesante saber criterios, saber argumentos, sobre todo en la profesión de abogado, cualquier situación uno tiene que argumentar, y no digamos en un proceso penal. Usted como fiscal, como defensor, al momento de hacer algún requerimiento o una petición ante el órgano jurisdiccional, tiene que fundamentar su planteamiento, analizar la ley, etcétera, etcétera. Correcto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches entonces, compañeros. Primero Dios, nos saludamos el día jueves. Que tengan una feliz noche. Que descansen. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches, Laurita. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, que descansen. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Disculpe, licenciado, una